Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir este espacio virtual desde la Biblioteca de la Llagosta con nosotros. Hoy tenemos a Andrés Hernández, que es autor de un nuevo libro que se llama Atardecer en el Templo de Bot. Vamos a trabajar un poco, vamos a hablar con él, hacer unas preguntas, pero muy brevemente quiero presentaros para que todos, que seguramente lo conocéis porque es un vecino del pueblo, sepáis algo más de él. Andrés es un vecino, además trabaja para la administración local de La Llagosta desde hace más de 30 años. Aunque siempre ha vivido aquí en La Llagosta, él tiene como esta otra parte de su corazón, lo tiene en un pueblo de Murcia que se llama Águilas, que él recuerda con mucho cariño porque de ahí vienen un poco todos sus orígenes y recuerdos de la infancia. Él sabe que realmente este mundo de escribir y publicar es un mundo donde hay muchísima gente, por lo tanto no lo hace tanto con el afán de tener un puesto importante entre los importantes, sino porque a él esta vocación tardía que le llega un poco de manos de su mujer, que también es autora local, Maite Bonilla, lo que de alguna forma le recompensa es esta a gran admiración que siempre ha sentido por esos escritores clásicos a los que él ha venerado. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, encantada de tenerte con nosotros aquí y de que nos expliques un poquito cómo es que surge este nuevo libro. Recordamos que él ha escrito anteriormente. Él ha escrito El Círculo Virtuoso y otros relatos, también esta novelita Dilema. Y tenemos también universos adyacentes, también de relatos, y que no lo tenemos aquí porque y Atardecer en el Templo de Devot, que es la que presentamos hoy, porque bueno, está prestado. Afortunadamente los libros de los autores y autoras locales se dejan bastante en la biblioteca. Pero ¿cómo es que surge esta idea? Y me lleva un poco a preguntarte también que por qué en el templo de Bot y no en el Retiro, que es como más emblemático, ya que la parte histórica y la parte física de la novela está centrada en Madrid. Bueno, pues son en realidad un cúmulo de casualidades y precisamente el libro habla a veces del destino, ¿no? Y el cómo surgió ya es en sí mismo un ejemplo porque fue muy curioso. Un compañero de escritor de Instagram hizo un concurso de estos que se hacen así a menudo en las redes para escribir un relato con un límite de 150 palabras y tenía que aparecer algo en concreto que no recuerdo exactamente. Y estaba, bueno, recuerdo perfectamente la situación, estaba tumbado echándome una siestecita y me viene una idea. Y me voy al ordenador, me pongo a escribir y las 150 palabras, que era el límite del relato, cuando me di cuenta iba por 700 o 800 o 600, no recuerdo exactamente el número, pero vaya, que para el relato no me servía, pero digo, bueno, pues por aquí tengo un hilo del que tirar y tal vez salga algo. Yo soy lo que se llama así, normalmente el escritor brújula, ¿no? Así como otros planifican muy Sí. bien su novela y tal, yo cojo una idea y a partir de esa idea, que ni siquiera tiene por qué ser la inicial, empiezo a desarrollarla según me vaya viniendo las cosas a la cabeza. Entonces, esta pues empezó así con ese concurso que ya quedé autoeliminado inmediatamente por superar el número máximo de palabras. Y también has acertado en una cosa, y esto no lo habíamos hablado, pero el principio estaba, en lugar del templo de Devot, era el Palacio de Cristal del Retiro. Ah, mira. Pero lo cambié porque con el templo de Devot me pasó una cosa curiosa. Me ha pasado con dos monumentos en especial. Eso que estás harto de verlos en fotos y dices, ah, pues sí, está bien, es bonito y tal, pero que cuando lo ves te quedas impresionado, ¿no? Sí, Uno fue el templo de Devot, una vez que fui a Madrid. Y otro me pasó lo mismo con la iglesia románica de San Clemente de Taúl, en el Pirineo ah, de sí, Lérida. sí. Pues son dos monumentos de esos que los he visto en fotos mil veces, pero que cuando llegas allí tienes un Sí. poco como el síndrome de Stendhal, ¿no? Que te Sí, quedas sí, así sí, de la embobado y dices, belleza, madre mía, que sí, sí, en sí, sí. Florencia.
Pues aparece. eso, de hecho, en la novela no eliminé la parte del retiro, simplemente había una cita que habían quedado en el Palacio de Cristal y en el mismo libro hago el cambio y entonces quedan los protagonistas en el templo de Debo. Muy bien. O sea, todo, ya te digo, todo así muy Ujú, casual y muy espontáneo. ujú. Pues la verdad es que te ha quedado muy bien y seguramente esto hará que las personas que lo lean, los lectores, lectoras, se van a preocupar un poco por saber dónde está este templo, que es un templo que Egipto regaló a España, en concreto a Madrid, y que, claro, mucha gente ha ido a Madrid y no lo ha visto, entre ellas yo. O sea, y bueno, es interesante. También es muy interesante ese aspecto pedagógico que tiene el libro en cuanto a todo el tema filosófico. Mm. Es, es interesantísimo, porque tú lo trabajas muy bien, además hay toda esa parte de la metafísica que a ti personalmente te gusta, porque eres un escritor que más que tener en cuenta lo que es la acción en un libro, lo que más te llama la atención es qué relación se establece entre los propios personajes y hacerlos muy creíbles, muy reales, muy como nosotros, ¿no? Con nuestras contradicciones, con nuestros problemas, con cosas que a veces nos sorprendemos nosotros mismos de cómo podemos actuar de esta forma. Mm. Entonces, esta parte filosófica, eh, incluso estos dos términos irreconciliables del libre albedrío, ¿no? Y de lo que ya está predeterminado, ¿cómo es que, no sé, cómo es que te lo introduces aquí como lo que sería incluso el tema principal, ¿no? Sí, a ver, bueno, yo no tengo formación filosófica, soy, digamos, aficionado. Entonces, pero sí que siempre me ha interesado leer temas de filosofía bueno, es algo que siempre me ha interesado. Y lo del destino y esto, pues, claro, no se puede ser totalmente determinista, pensar que todo nos viene dado, porque evidentemente nuestras decisiones influyen. Pero también, por muchas decisiones que tomes, a veces te vas a encontrar en un camino que no te esperabas. O sea, yo creo que es una mezcla de los dos conceptos, ¿no? El determinismo y el libre albedrío creo que conviven. Ujú, ¿En qué medida? Eso no lo sé. ujú, No sé en qué parte lo que nuestros logros o nuestras decepciones dependen de nosotros o de lo que nos viene dado. Y bueno, pues es un tema que me parece interesante. Y aquí en el caso de la novela, al tener el protagonista acceso a conocer datos acerca de su futuro, pues llega a obsesionarse y le hace perder las riendas de su vida, ¿no? O sea, se deja de llevar por ese oráculo que ha descubierto y en realidad no está viviendo su vida, está viviendo la vida que le están dictando. Y esa es la reflexión de fondo del libro, ¿no? ¿Y vale la pena hacer eso? Esa es ujú. un poco la idea principal. Sí, también me ha llamado mucho la atención cuando lo he leído la estructura interna, ¿no? Que hay 5 apartados, los cuales una es como una introducción que haces Sí, y después aparece como una dualidad entre el nombre del personaje, que lo vas trabajando como por capítulos, la sí, dualidad entre ese nombre real y el nombre de ficción que has sí, querido poner, que me recuerda mucho a esa parte de lo que Unamuno llamaba la nívola en vez de novela, ¿verdad? Porque el propio personaje ya era el conductor de su historia. sí, sí, sí. Háblanos un poco de cómo se te ha ocurrido, ¿no? Poder Bueno, hacer esa sí, sí. dualidad entre esos personajes. A ver, digamos que los personajes son lo que son y lo que aparentan, podríamos decir, ¿no? O Perfecto. lo que son y lo que les gustaría ser. O sea, hay varias opciones. Además de lo que son, podemos añadir algunas otras. Y esa precisamente son, tú has mencionado un término que para mí es muy importante, que son las contradicciones que todos tenemos. Nos gusta reconocerlo o no, todos tenemos contradicciones. Y entonces, precisamente, el que cada personaje, por un motivo u otro, tenga su nombre real y un nombre ficticio,
A veces es un seudónimo, otras veces es un nombre profesional, o sea, eso ya depende del caso, pero nos da una idea de lo que tú dices, esa dualidad. Por ejemplo, el protagonista, Miguel, es, bueno, para los que no hayan leído la novela, el protagonista se llama Miguel, es un nombre real, y como se llama Miguel Hernández, igual que el poeta, decide ponerse, se me ha olvidado, Nicolás Espinosa. Nicolás Espinosa. Nicolás Espinosa. Entonces, Miguel es el funcionario gris, harto de un trabajo monótono, Sí. y Nicolás Espinosa es el soñador que aspira a hacerse famoso a través de la literatura, o por lo menos a intentarlo, ¿no? Y luego con otros personajes pues sucede lo mismo. Ya por razones que no voy a contar para no hacer spoiler, desvelar, claro, no. pues tenemos a la primera de las Sonsoles, que hay dos, que por una razón que no vamos a desvelar, también se llama Mónica, es conocida como Mónica en otros ámbitos. Pero eso ya no lo vamos a decir. Del protagonista sí podemos decirlo, pero del resto lo dejamos ahí en el aire. Pues muy bien. Pero es eso, todos tienen esa doble vida que también refleja un poco lo que es la vida que todos llevamos de cara a la galería. Sí. Yo de Conchi conozco pues la parte que muestras, incluso, no te lo tomes a mal, incluso la que finges, ¿no? No sé si lo haces o no, pero todos mostramos lo que nos interesa, o lo que sabemos mostrar, o lo que no sabemos ocultar. Y en el caso de Miguel, pues es eso, su vida monótona que es para él, y luego su mundo de ensueño a través de Nicolás Espinosa, que se llama Nicolás por Maquiavelo y Espinosa por el filósofo Baruch Spinoza. Y también un poco juegan con esa dualidad a través de los nombres. Hay una parte también importante que es la de como el lector, ¿no? Que es partícipe en la propia historia, ¿no? De hecho, es una historia que se lee rápida porque engancha bastante. Quieres saber qué es lo que pasa ahora, que si realmente va a seguir o va a seguir ese determinismo o no, va a hacer algo totalmente diferente a lo que le presenta la trama, ¿no? De la propia novela. Y también muy interesante es no solamente que el lector se hace parte de la historia, sino que hay algo que todos de alguna forma, alguna vez hemos pensado, ¿no? Y es esto de estar en la rueda del hámster, que tú lo explicas también muy bien en la historia. Es como a veces que, bueno, entras en un bucle, entras en esta monotonía que es la propia vida, que te arrastra, que te lleva, que a veces no te hace reflexionar sobre lo que realmente quieres, sino lo que tienes que hacer porque es lo que tienes que hacer. Entonces, Sí. esto está muy bien presentado, está muy bien explicado Claro, y que son las necesidades básicas, hay que cubrirlas. Y si no te puedes ganar la vida con lo que te gusta, te la tienes que ganar con lo que puedes. Y bueno, eso para ilustrar eso, me he centrado en el mito de Sísifo, que es el que aparece en la introducción, ¿no? Que es castigado, su condena consiste en subir una roca pesada hacia lo alto de una colina, y cuando la roca llega arriba, cae rodando y tiene que volver a subirla, y así hasta el infinito, ¿no? Eso, bueno, ese mito lo usó Camus en un ensayo que tiene con ese nombre, aunque iba por otro camino. Él estaba pensando ahí en el suicidio, y yo le he dado una interpretación más ligera, pero sí que me basé un poco en ese ensayo de Camus. Sí, cualquier lector se puede sentir súper identificado con esta parte monótona que a veces no nos planteamos, que la vida puede plantear muchas otras salidas que no la que hacemos rutinariamente día a día, ¿no? Eso sí que es interesante. Igual también que hay una parte muy moderna en tu novela, que es cuando utilizas el neologismo de gluguearse, como este personaje principal, a raíz de que, bueno, se busca en internet y ya aparece pues lo que será su éxito, su vida, la novela que tiene que escribir que lo va a lanzar a la fama y cómo sigue estos pasos
explícanos esta parte tan moderna que quieres introducir en el tema, ¿a raíz de qué? Porque, bueno, a ti te Bueno, gustan mucho los autores más clásicos que ya nos puedes decir incluso si, igual que has hecho una referencia a Camus con el tema del mito del personaje griego, también sí, sí. eh, a ver, perdona, me he despistado un poco. O sea, me preguntabas... Y es que yo también igual al que te he querido decir muchas cosas a la estaba vez, pensando ¿no? en lo de Sísifo y se Sí, me ha ido... he sí. perdido yo, perdona. El tema de utilizar el Ah, sí, de googlearse, sí, neologismo, sí, sí. sí, que, Bueno, a ver, tenía que buscar un medio para que el protagonista pudiera conocer su futuro o creyera conocerlo, ¿no? Que para el caso es lo mismo. Entonces, bueno, se me ocurrió, en vez de hacer algún oráculo así mágico, más propio de un libro de fantasía, se me ocurrió este bueno, utilizarla, quién no ha hecho, ¿no? A veces poner su nombre, sobre todo en el caso de los autores, ver en qué páginas estás y esas cosas. mm, Y bueno, me pensé que era una buena forma de dar salida a esa idea de que pudiera tener acceso a su futuro mediante algún medio. Y pensé en algo tan simple como Google, no tan simple para este caso, vaya. ujú. Sí, sí. Desde luego es original, todo hay que decirlo. También quería comentar, ¿no? Que cuando lo leía, claro, a mí me recordaba un poco a un ejercicio de estilo, no sé si tú tienes referencia del autor Quino Raymond, que escribe un texto muy cortito y de ese texto cortito lo cambia 99 veces dependiendo del punto de vista y haciendo bueno, lo que se llama ejercicios de estilo. Claro, como en tu historia también, dependiendo del personaje que estás trabajando, la historia se cuenta de una manera o se cuenta de otra manera, pues me venía esa referencia y un poco esta idea de que todo parte de la realidad o de la verdad que un personaje se crea, eh, bueno, pues que como la entiendes, ¿no? Como la has entendido para poderla plasmar. Sí, bueno, ya te digo, no era tampoco algo muy intencionado. O sea, yo, como te he dicho antes, yo a partir de una idea empiezo a trabajarla y sin un plan previsto. Entonces me surgió así que, de hecho, cada capítulo lleva el título del nombre y del apodo de uno de los personajes que tiene el que tenga mayor relevancia en ese capítulo, ¿no? Y sí, bueno, ahí hay varios puntos de vista. Puedes ver, el protagonista siempre es fijo, él es el mismo a lo largo de toda la historia, pero ves cómo influyen otras personas que entran en su vida por los diferentes motivos que sean. Ves cómo van influyendo y cómo van construyendo también su futuro. O sea, eh, aunque le venga dado, tiene que buscarlo. O sea, no le viene dado ese futuro estando sentado en el sillón, sino que tiene que buscarlo. Lo que pasa es que también a veces se obsesiona y cree encontrarlo donde tal vez no es el lugar adecuado. Pero eso es otra de las cosas que a mí me gusta mucho en la literatura, que son las obsesiones. Igual que antes hablábamos de las contradicciones, que todos somos un poco o mucho contradictorios, pues también esto es algo muy frecuente, obsesionarse con una idea que nos aparta un poco de la realidad o del camino correcto o del camino que creemos que es el correcto, ¿no? Entonces, me gusta trabajar siempre con ese tipo de cosas, personajes así contradictorios, indecisos, que parece que tienen claro dónde quieren llegar, pero en realidad dudan. En fin, es una forma que me gusta mucho en la literatura. Claro, un personaje que lleve una vida tan ordinaria, que no le pase nada, que va del trabajo a casa a comer y a dormir, pues eh, me gusta introducir así
situaciones diferentes, algunas insólitas, como muchas de las que vamos a encontrar en este libro, ¿no? Que el libro es realista, la forma en la que está escrito es realista, pero claro, parte de una premisa imposible, ¿no? Que entres en Google y te diga lo que te va a pasar mañana Mm, y dentro de 10 años. Pero bueno, esa es la claro. idea que tenía y es lo que he conseguido plasmar. Sí, sí. Pues lo has hecho muy bien. A mí el libro personalmente me ha gustado mucho porque además es un libro muy ameno e interesante a la hora de poder reflexionar sobre estos temas que tú también has comentado. Y bueno, no sé si tienes algo más para un futuro, si tienes algún proyecto en mente, si estás trabajando ya sobre algún tema para comentarnos cómo lo llevas. Tengo algunas cosas así empezadas, pero nada, son embriones todavía. O sea, no Mm. hay, a corto plazo no hay nada previsto de publicar. Son Y cosas, ideas que tengo ahí para ver de cuál, de cuál parto para trabajar y a ver si puedo sacar algo. A ver, ya sabes, como no solo lo sabes, sino que además lo has dicho, que yo no soy escritor profesional, yo lo hago no. por hobby. Ujú. Entonces, pues, bueno, hay periodos de la vida en los que tengo más tiempo libre que otros, y ahora mismo tengo más bien poco, y entonces, pues, me cuesta. Llevo bastante tiempo sin escribir, quiero decir, o sea, sí escribiendo algo, pero no con regularidad y que lo que requiere llegar a hacer algo es ponerte cada día, aunque sea poco tiempo, cada día. Y ahora paso a veces semanas que no toco nada. Entonces, a corto plazo no hay nada. Y a largo plazo, pues ni yo mismo lo sé. Espero que sí, porque, bueno, me divierte y me siento a gusto cuando hago algo. Lo de poca gente, pues también es lógico, ¿no? Un autor autopublicado en un mercado saturadísimo, Saturadísimo, sí. que soy pues como un granito de arena en el desierto Ujú, y es difícil hacer que ese granito de arena destaque de entre los otros millones de granitos de arena, ¿no? mm, Pero bueno, no es mi objetivo principal. Eso no quiere decir claro, por supuesto que me gustaría que, que mi obra fuera leída y ya puestos a pedir que gustara, pero sé que eso es muy difícil y bueno, voy trabajando como hobby y disfrutando. sí. Sobre todo nunca se sabe, ¿no? Cómo al final acaban las cosas. Cómo empiezan, sí, pero cómo acaban, Sí, no se sabe. cuántos autores hay que no han recibido un poco lo que sería la fama o la aclamación de un público un poco más de forma tardía. Ahora es que es lo Sí, que dices tú, no sé, algún otro escritor que también me ha comentado, es que casi hay más escritores y escritoras que lectores y sí, lectoras, casi, casi. porque a Es la una gente exageración, pero es sí, un sí, poco exagerado, pero sí que hay sí, muchísimo sí, sí, es mercado. una barbaridad. Mm. Sí. También Lo nos que pasa, gusta. a ver, yo creo que tengo una ventaja con respecto, lo digo por el contacto que tengo con otros autores, así que está en la misma situación, y es que caen en la desilusión. Porque, bueno, tengo 2 libros publicados, tengo 3 libros publicados y no vendo casi nada. Es que me lo han comprado mis amigos y me han comprado 3 libros a través de Internet y se desaniman. Entonces, yo creo que la ventaja con la que parto yo no es que sea mejor ni peor que ellos, o sea, Ujú, puedo ser comparable a cualquiera de estos, ujú. pero que empecé a escribir muy tarde, entonces tengo las cosas muy claras. Yo tenía claro que no iba a llegar, iba a ser al día siguiente a hacerle la competencia a Juan Gómez Jurado o a Pérez Reverte, por poner un par de ejemplos, ¿no? Bueno, Tengo claro dónde estoy, quién soy y hasta dónde puedo llegar. Que luego hay alguna sorpresa y llego más lejos de lo esperado, pues encantado. Pero si sí. no, pues nada, aquí estamos. Bueno, disfrutar de lo que uno hace por hobby, como dices tú, también es Claro, interesante. Y luego esto también, quieras que no, a ti pues te ayuda a observar, ¿no? Porque los escritores y escritoras son grandes observadores de la realidad y esto de tener siempre tu libretita a mano por si hay alguna cosa que te llama la atención, un pensamiento, una palabra, un hecho, algo que has visto, que te pueda surgir esa idea y a partir de ahí luego es pasártelo bien, que, o sí, sea, sí, que sí. no se pierde nada, vaya. Lo que has Eh, dicho creo que es muy importante, o sea, observar la realidad. Eso quizá la función básica de un escritor. Fui una vez a la presentación de un libro de Jordi Ledesma y explicaba que
cuando conoció a la que hoy es su mujer, o su pareja, no sé cuál, bueno, eran novios, y que ella se molestaba porque él se paraba cuando iba en el tren o cuando estaban en un restaurante, escuchaba las conversaciones ajenas. Ah, sí. Y su pareja le decía, hombre, que esto no está bien. Ajá. Y, pero tú sabes el material que obtengo yo de aquí, y es que esto es una fuente de información tremenda, ¿no? Sí, hay que tener curiosidad. Y luego, lo que sí que he descubierto, a lo mejor he descubierto la sopa de ajo porque lo habían descubierto varios millones antes que yo, Sí. pero que cuando te pones a escribir, eh, es el ejercicio de introspección, ¿no? Porque Mm, recuerdas cosas que pensabas que ya estaban más que olvidadas mm, y rebuscando por ahí en la memoria aparecen cosas que te sorprenden, ¿no? Y a mm, lo mejor de una anécdota, de algo que te sucedió hace 30 años o 40 años, mm. puedes sacar un tema de un relato, ¿no? Es lo que yo llamo moverse por los suburbios de la memoria. Muy Vas bien. por ahí rebuscando y aparecen cosas que estaban tapadas, pero que parecían olvidadas, pero no, ahí siguen. Sí, sí. Y eso, muchas experiencias y recordar cosas que te han pasado o que le han pasado a otros, es igual, y hacerlas Claro. propias Mm, y plasmarlas. Eso para mí mm. es la forma, es la mejor fuente que tengo para inspirarme, para Claro. escribir. Y al lector a la vez, una de las cosas que más nos gusta cuando leemos es también que aprendemos o desaprendemos con el relato, con la historia, que no es solamente la historia, sino lo que hay detrás de la historia y que cuando se hacen referencias o bien históricas o bien de, yo que sé, algún monumento, como en el caso del templo, ¿no?, de Devot, o cualquier otra circunstancia, al lector que también le gusta indagar, pues le interesa, después se preocupa por averiguar y por... Es una forma de ampliar el conocimiento a la vez. Por eso estas obras que son además Uy, he obras, dejado de oírte ahora, perdona. sí, que son obras No, que se didácticas. había parado la imagen y el sonido un Sí, sí, momento, se ha perdona, habido un pero momento que ya se he ha vuelto a oír. parado. Obras didácticas, donde el lector, Sí, aparte de meterse dentro de la historia porque la trama, los personajes son atrayentes, si además le aportan, que es muy importante que aporten ese nivel de conocimiento. Tú en este caso pues trabajas la parte esta más filosófica, más de introspección y demás, pero cuántos otros autores pues trabajan esa otra parte histórica y es muy interesante que esas historias sean de alguna forma paralelas, ¿no? O sea, y sí, claro. Por eso, engrandece. hacer un trabajo de documentación, que a ver, en el caso de este libro tampoco es que me voy a colgar la medalla de haber estado, no, pero bueno, que sí que lleva un cierto trabajo para que sea mínimamente riguroso, ¿no? Ujú. Y bueno, claro, precisamente me pasó el otro día una cosa curiosa. Un antiguo compañero del trabajo me mandó una foto, estaba en Madrid, me mandó una foto en el Del templo de Devot. templo. Mm. Y me dice, ¿sabes dónde estoy? Y yo, bueno, ya me conoces, sabes que soy bromista. Y dice, sí. Sí. Digo, sí, estás en la ermita de Reixac. Sí, Mm. Bueno. ¿Y de dónde, dónde se puede conseguir este libro, Andrés? solo a través de Amazon. A través Ah, de Amazon o contactando personalmente conmigo a través de las redes, claro. ajá. En Bueno, las redes estoy con mi nombre y apellido, o sea, es fácil encontrarme. Andrés Hernández, Andrés Hernández Hernández Raval. Raval. Entonces, pues bueno, para todos los que nos están escuchando en este momento y les pueda interesar leer la obra de Andrés, ya sabéis que puedan contactar directamente con él o pueden en vía Amazon pueda también comprarse un ejemplar Sí, sí. de, del atardecer en el templo de God. Bueno, muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros esta tarde, haber compartido esta pequeña charla en torno a lo que podría ser una presentación virtual de tu libro. Hemos desvelado alguna cosa interesante, pero no todo, ni mucho menos. Hay mucho que hablar de todos los personajes. Y bueno, desde la biblioteca, pues desearte que tengas muchísimo éxito y que, bueno, continúes escribiendo porque a veces, aunque solamente seamos 10, 15, 20, un número reducido de personas los que leemos la obra de un autor o una autora, siempre es importante. Es mejor eso Sí, que no tenerlo para ti, ¿no? En el caso sí, de, exactamente. siempre es mejor compartirlo.
Bueno, es una de las interesante. ventajas de la autopublicación, ¿no? Sí. Mm. Que ahí lo tienes. Si alguien lo quiere, si nadie lo quiere, pues nada, ahí se queda. Pero si alguien lo quiere, pues ahí está a disposición. Claro. Y yo, Y bueno, pues gracias a la biblioteca y a ti también por haberme invitado a charlar un ratito con vosotros, que bueno, es un verdadero placer. pues lo dicho, muchísima suerte y hasta la próxima. Pues hasta muy pronto. Muy bien, gracias. Saludos a todos los que nos estén viendo, por supuesto. Venga, hasta luego.